Nuestra vereda, cabe aclarar antes de encontrarse el fósil, nuestra vereda ya está organizada con esta Junta de Acción Comunal desde el 71. Uno de los primeros presidentes de esta junta fue don Marcolino Munevar. Él también tuvo un papel muy importante porque fue quien motivó a toda la comunidad a buscar en conjunto conservar el fósil aquí. Gracias a ellos y a la lucha de más de 5 años contra el gobierno, hoy en día somos un museo comunitario. No dependemos económicamente del gobierno ni ninguna orden mundial. Actualmente los ingresos del museo son destinados para su propio sostenimiento y ayudas de la comunidad de la vereda. ¿Alguna pregunta? No. Respecto a nuestra vereda, en la vereda Monquirá, a veces solemos confundir el nombre de la vereda Monquirá con el municipio de Moniquirá. La verdad, son lugares totalmente diferentes. Respecto a nuestra vereda, la observamos acá. Es una de las 12 veredas que componen la parte rural del municipio. Nos ubicamos acá. Esta parte blanca es el sector rural dedicado a la agricultura. Actualmente siembra de tomate invernadero más que todo. También otros productos como lo son la semilla cabezona y el pimiento. Tenemos la parte central dedicada al sector turístico. Hasta el momento el Museo del Fósil es el único museo comunitario en el país y el único que exhibe la pieza principal en el mismo lugar de su hallazgo. Respecto a esta pieza, observamos acá primero fotografías del proceso de su excavación. El fósil cuando se encontró y se ya estaba en la superficie, prácticamente visible por la erosión de la tierra. Esa tierra suele ser muy erosionada. Ese es el porqué de que todas las piezas hayan sido encontradas por casualidad. Actividades de excavación no se ha permitido, no se ha realizado porque no queremos que este lugar se convierta en zona de explotación. Queremos conservar nuestro patrimonio y nuestra riqueza natural. ¿Alguna pregunta? No. No, señor. Como tal no se ha permitido. Precisamente por lo que comento y porque como podemos apreciar, más del 95% de la población villalegana depende de la agricultura. Si empezamos a hacer actividades de excavación, el primer sector empresa afectado sería este sector agrícola. Y aún no hay garantías. No hay garantías de que las piezas que se encuentren se queden aquí mismo. En la parte de allá, hacemos las primeras de nuestras piezas, son las geodas. Las geodas son concreciones, son acumulación de mineral. Su forma se debe a lo que la fuerza de gravedad y la presión tectónica. Esta variedad de tonalidad y de color es por la variedad de mineral. La particularidad de estas piezas es que si las partimos en su interior se puede encontrar cuarzo, pequeños cubitos de cuarzo. Sin embargo, esas piezas como tal no son fósiles. ¿Qué es el fósil entonces? Fósil es el vestigio, la prueba física de lo que algo en algún momento tuvo vida. Lo que logra ese proceso de fosilización son partes duras de cuerpos, como lo es en el caso de los animales, los huesos, o en el caso de las plantas, los troncos. Cuando ellos quedan en la superficie, son cubiertos con diferentes capitas de tierra. Esta tierra que tiene exceso de mineral empieza a entrar por las partes porosas de estas partecitas duras. Entonces empiezan a tomar la forma, por ejemplo, en el caso de los animales, la forma del hueso. El hueso con el tiempo se va perdiendo, pero queda la forma que tomó el mineral de ese hueso, como el molde, y ese es el fósil. Por eso luce como una roca. Puede tener un proceso de deterioro. Los rayos de luz directa y la humedad le afectan. Por eso siempre recomendamos las fotos sin flash. En el recorrido vamos a observar muchas piezas que corresponden a seres acuáticos. Todo se debe a que hace 90 millones de años Colombia estuvo cubierta por el mar. No teníamos las cordilleras con movimientos, choques fuertes, placas tectónicas, estas se van formando. Al elevarse la tierra, el mar se desplazó, posible causa por la que sus seres acuáticos mueren por la falta de agua. Uno de los lugares que nos corrobora ese hecho son las minas de sal de Zipaquirá y Nemocón. Allá fue uno de los lugares donde esa sal que pertenece al mar se llega a concentrar. Después de la extracción, ¿tienen materiales bajas o tienen que mandar soluciones? Ellos tienen que, bueno, cuando ellas la extraen, depende. Cuando las piezas son grandes, más que todo es por la cuestión de procesos de estudio
y proceso para decidir dónde la pieza se va a conservar. Si hablamos de las pequeñas, por lo general, realmente no, pues por lo general se llevan a los museos los llevan a institutos donde se puede hacer el estudio de las piezas. Para respecto, si hablamos a lo que es la conservación de los fósiles, por lo general no se aplica nada o no se hace algún tratamiento, se busca mantener al más natural posible. Continuamos, por favor. Ok. Mira, ahora los animales antes todo. El hecho de que Colombia haya sido un mar nos explica por qué ha sido tan difícil encontrar fósiles de un dinosaurio que nunca apareció en el país. Por lo general, lo que apreciaremos serán fósiles de reptiles marinos. De ellos, aquí apreciamos nuestro pliosaurio, un reptil marino que habitó hace 110 millones de años en la era Mesozoica, en el periodo Cretácico, un carnívoro, uno de los mejores depredadores de su época. Tiene una cabeza de 2 metros con 70 centímetros, el resto del cuerpo 4 metros con 60, para una totalidad de 7 metros con 30 centímetros. Aunque le hace falta la cola. Según estudios, con la cola en vida pudo alcanzar los 9 metros de longitud. Fue denominado un megadepredador con molares de 25 centímetros y una apertura de mandíbula de 2 metros. Por lo general, esta especie de pliosaurio fue caracterizada por su cuerpo robusto y su cuello corto. En algunas ideas se la asemejan mucho al cocodrilo, pero nunca se establece una relación, a pesar de también haber sido reptiles. Fueron especies totalmente distintas. Inicialmente se creía que nuestro fósil pertenecía a una especie cronosauria, ya que en su primer estudio, en 1992, se hace una comparación con una pieza que se encontró en Australia. Una figura que tenía casi 2 metros. Se creía que Australia había encontrado el fósil del adulto y Colombia tenía el cronosaurio jovencito. Sin embargo, en 2018 se hizo un nuevo estudio de toda la pieza. Un hombre de servicio geológico colombiano y la Universidad de Los Andes se logra identificar que esa pieza no pertenece a la especie cronosaurio. Es una especie reptilia, una tomografía a color del descubrimiento y el primer periódico impreso de la noticia en el 83. En las 2 fotografías vamos a observar el fósil está en una posición inclinada. Es exactamente la misma inclinación que apreciamos acá. Como reitero, el fósil nunca fue movido, nunca fue levantado. Donde lo observamos, ahí fue donde se encontró. Lo que se hizo fue una basecita para estabilizarlo, porque como esta tierra conserva humedad, entonces la humedad de la tierra más encima el peso del fósil haría que con el paso del tiempo se nos sumiera. Exactamente, entonces se le hace esa base para estabilizarlo. Respecto a las personas que apreciamos en la fotografía, personas muy importantes en este proyecto, tenemos el hombre de camisa roja, don Tito Hurtado, el anterior propietario del terreno, como comenté, la persona quien decide vender sus tierras para buscar y facilitar hacer conservar el fósil aquí mismo. Luego tenemos el hombre del centro, el hombre de Ruana, don Samuel Vargas, quien encontró el fósil, y el otro hombre, otra de las personas de la región, quien colaboró en el proceso de la excavación de la pieza. De todas aquellas personas con quienes se inició esta aventura, quien aún sigue con vida es don Samuel Vargas, quien encontró el fósil. Él reside en la parte urbana del municipio. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, la idea es hacer un recorrido lineal y al final evitar devolvernos. Si gusta, podemos tomar fotos del fósil, por favor, fotos sin flash.
Después podemos continuar acá el recorrido. Bienvenidos. Wow, chicos. Miren el fósil, chicos. Es lo mejor, chicos. Wow. Bueno, ya que apreciamos una de las piezas de suma importancia para nuestro museo. Son partes de las vértebras de un dinosaurio, de un terrestre. Estas piezas son muy importantes para nosotros porque según el Servicio Geológico Colombiano, hasta el momento son las únicas piezas reales de un dinosaurio, de un terrestre, ya exhibidas, ya certificadas en el país. No habitaron acá porque, como comenté, Colombia era un mar. La única forma de que esta pieza haya resultado acá es que el dinosaurio haya muerto en la parte costera, lo que facilita que fuertes corrientes arrastren su esqueleto. Y aquí, o tan fuertes eran las corrientes y ya tan desgastado estaba el esqueleto que lo terminan partiendo. Aquí solamente llega hasta el pies. Acá es donde empieza ese proceso de fosilización. Las piezas corresponden a un brontosaurio, el famoso cuello largo. Se estima que un adulto pudo alcanzar los 18 metros de longitud y pesar alrededor de las 20 toneladas. Por lo general, el gran tamaño de todos estos seres se debe a la alta concentración de oxígeno. Según estudios, ellos tendrían entre el 25 y el 30% más de la concentración total de oxígeno que hoy en día apreciamos. Esto hacía que ellos fuesen mucho más grandes. Las piezas que tenemos acá corresponden a las partes blancas que se observan en la figura. Y una cosa pequeña de lo que era ese gran ser, se les da el nombre de Padillasaurio leivaense. Padillasaurio, por Carlos Padilla, quien estudió las piezas leivaense del municipio. Wow. Bueno, y aquí apreciamos una pequeña idea de cómo pudo haber muerto nuestro Monquirasaurus. Podemos apreciar el fósil, se encontró muy completo, muy bien conservado. Esto se debe a que, bueno, de ellos poco sabemos. Realmente para que una pieza se conserve también es necesario que el esqueleto quede en una zona estable, no sufra tanta alteración, tanto movimiento. La hipótesis que se tiene de cómo pudo haberse conservado también es que haya muerto por encallamiento. Como las ballenas, cuando quedan en alta mar y no pueden volver al agua, quedan ahí atrapadas, a ese le pudo haber pasado lo mismo, lo que facilitó que quedara estable y acelerara ese proceso de fosilización. En la parte de allá apreciamos la idea de dos familias de reptiles marinos muy representativas del periodo Cretácico. Tenemos a nuestra derecha el Pliosaurio, la familia Pliosauridae, ellos caracterizados por su cuerpo robusto y su cuello corto. Como mencionaba ahora en un momento, en algunas ideas lo asemejan al cocodrilo, pero nunca se establece relación entre ellos. De esa familia, de esa gran familia, desprenden 4 especies muy representativas. Entre ellas el Diopleurodon, el Mosasaurus, el Kronosaurus y ahora nuestro Monquirasaurus, todos grandes depredadores en su momento. En esa parte izquierda observaremos el Plesiosaurus, sí, por su cuerpo pequeño y su cuello largo. De ellos desprende la familia de los elasmosaurios. Se estima que un adulto puede alcanzar una longitud de 12 metros. Sabemos esa medida ya que una de esas piezas se encontró aquí en Villa de Leyva en 1945, denominada la pieza más completa encontrada en el país. Sin embargo, se encontró en una época donde no había protección de patrimonio nacional, lo que facilitaba
que las piezas, fuesen sacadas del país. Ese fósil hoy en día se sigue exhibiendo en Estados Unidos. Esa fue una de las causas también por las cuales en el 77 hay tanta oposición a que esa pieza fuese siquiera levantada, porque sabían que si se iba a levantar probablemente no iba a resultar acá. Exactamente. También vamos a observar a lo largo del recorrido una buena variedad de fósiles de amonitas. Bueno, no se ven muy claros. Sobre todo esta pequeña, esta de acá. Ellos eran los moluscos de ese tiempo. Eran las amonitas o amonoides. Ellos eran cuerpos blandos cubiertos por una caparazón. La cabeza, pero también los pies, eran tentáculos. Era como tipo calamar. Eran los que más abundaban. En un momento hablaremos más de ellos. Luego vamos a observar en la parte de allá xilópalos, fragmentos de madera petrificada, troncos petrificados que datan de 290 millones de años, siendo este, el reino vegetal, el tipo de fósil más antiguo de la colección. Son los más antiguos del museo. Digo del museo porque a nivel nacional podemos encontrar piezas más antiguas de casi 300 millones de años, como las que se tienen en el desierto de la Tatacoa, que también son madera. Ellos serían los más antiguos a nivel nacional. Aquí tenemos concreciones, tan solo acumulación de mineral. Esa variedad de tonalidad y de color se debe a la combinación que hay entre el hierro, el azufre, el sílice, la calcita y el carbono. Por esos dos colores amarillentos, un poco grises, un poco blancuzcos, particularmente por esa combinación de mineral. ¿Alguna pregunta? No. Vale, en la siguiente parte del recorrido vamos a observar la exhibición sobre un escalón. Por favor, tengamos mucho cuidado al pasar para no tropezar. Continúa. ¿Qué? Cuerpo robusto, cuello corto, pero este es un bebé. Vamos a observar parte de la cabeza, lleva la cuenca a los ojos, las fosas nasales, la espalda como tal lo que es la mandíbula. También vamos a observar la aleta y vamos a apreciar algo muy interesante, muy curioso a la vez, y es que si nos fijamos acá la aleta llega a tener 5 palancas, como tipo 5 deditos. Es increíble poder apreciar eso en una aleta. Eso nos da a impedir dos cosas. Primero, la aleta no se había desarrollado, por consiguiente, era de bebé. Y segundo, que esta aleta hacía parte de una especie más reciente que está en un proceso de evolución. Las condiciones ambientales le estaban afectando tanto que le estaban obligando a adaptarse al sector terrestre, que estaba buscando desarrollar las patas. Sin embargo, al parecer no lo lograron, porque hasta el momento no se estableció relación entre ellos y algún ser acuático o terrestre. Luego tenemos acá parte de la caparazón de una tortuga marina. Tenemos también partes de vértebras, costillas y la mandíbula de un plesiosaurio, del que mencionábamos que tenía cuerpo pequeño y un cuello demasiado largo. De los acuáticos, desde esa tenemos esas piezas, pero sí, particularmente la mandíbula, importante por su alto grado de conservación, y es que apreciamos claramente sus dientes, claramente eran carnívoros. Esta parte va por lado y lado, en una pequeña parte de lo que era la mandíbula completa. Tenemos también acá la cabeza y las vértebras de un ictiosaurio. Los ictiosaurios fueron una mezcla entre el pez y el reptil. Por eso su nombre, ictio, pez, saurio, reptil. Una de las primeras especies en aparecer. Este es un bebé. El adulto llegaba a los 6 metros de longitud. Aún así, fue considerada la especie más pequeña de los grandes reptiles marinos. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Qué tan frágil estos son esos elementos? Es decir, ¿se pueden desmoronar, quebrar o están ya ahí y ya no le va a pasar nada? No, ellos tienen la misma densidad que un terreno común. Lo que pasa, el deterioro de ellos es con el paso del tiempo. De tantas piezas que se encontraban, por allá solo más de 45, 50 años, en el polo, se había vuelto tradición usarlos para decorar las diferentes construcciones. Incluso hoy en día vamos a observar varias en Villa Alegre. Son las más antiguas, donde
cuando ustedes observen es porque esa construcción lleva unos más de 30 años. Fue parte de toda una tradición. Todas las piezas son reales. Sin embargo, hoy en día claramente está prohibido hacer ese tipo de construcción por la cuestión de protección de esas piezas. Ahora sí, ahora junto con la administración municipal estamos buscando conservar esas antiguas construcciones. Irónicamente, lo que después fue prohibido ahora se está convirtiendo en la única forma que tenemos de conservar las pocas piezas que quedan. Lamentablemente, cuando se encontraban tantas, se empezaron a comercializar a tal punto que nos llevó a la pérdida de más del 95% de la totalidad de las piezas. No les miento. O no tenemos ni el 5% de lo que había hace 15 años. Y hace 15 años ya se había perdido la mayoría. Es por eso que la compra y venta de los fósiles ahora es completamente ilegal. Y quiero hacer énfasis en esto porque tenemos conocimiento que aún hay lugares a nivel nacional donde nos venden las piezas reales, así no los creen, que es un mercado legal. Cabe aclarar, ya no lo es. En 2018 se logra expedir el decreto 1353 que prohíbe... sí, sería lo más, sería lo más apropiado, porque todavía sigue pasando y muchas veces, pues como lamentablemente aquí no tenemos realmente un control de todas las piezas que se encuentran en la zona. Entonces muchas piezas son pues sacadas. Exactamente. Pero por lo menos ya tenemos un control a nivel nacional. En aduanas ya se puede realizar. Parte del fósil. Fósil tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿A qué me refiero? La parte positiva es el fósil del animal, del ser común. De cada uno no tiene una edad específica porque todos terminaron siendo una aproximación. Entonces se midió como que no fósil por fósil, sino la medida de la Tierra. Entonces de esta zona, por ejemplo, se da como un aproximado. Bueno, y aquí tenemos más fósiles de monitas, que eran los moluscos de ese tiempo. En un momento apreciaremos más de ellas. Tenemos lo que corresponde a minerales. Entre ellos tenemos el cuarzo. Este cuarzo arcilloso, cuarzo citrino, propio de Villa de Leyva, el color por el exceso del hierro. Aquí hay cierto exceso de hierro, por eso hay lugares de tierras como arenosos, como arcilloso, por ese exceso de minerales. No es que necesariamente sea una zona desértica. Bien podemos apreciar que no tenemos un ambiente en una zona desértica. El color es por ese exceso de mineral. También tenemos el sulfuro de hierro, que es la misma pirita oro falso, o la marmara. La combinación que hay entre el azufre y el hierro da esa tonalidad dorada. Parece oro, pero no tiene nada que ver. Ese ni siquiera se puede fundir, solamente se pule. En el mercado más que todo utilizado para artesanía. Y aquí tenemos el copal, la resina, la savia del árbol, la famosa resina que nos muestran en las películas de Jurassic. Sin embargo, la resina que nosotros tenemos acá es una de las más recientes, por eso se le llama copal. Cuando la resina ya es de millones de años, se le denomina ámbar. Es por eso que el ámbar en el mercado es denominada piedra semiprocesa, por la antigüedad. Ellos entre más antiguos, más valiosos. No tienen inserto por dentro. A la de Jurassic Park. Bueno, y aquí apreciamos más fósiles de bonitas, como comentaba, los moluscos de la época, cuerpos blandos cubiertos por caparazón. Tenemos de diversos tipos acá, las comunes, que son las enrolladas, las poco comunes, que son las semidesenrolladas y desenrolladas. Esa variedad se debe a la variedad de especies que había. Se estima que ellas habitaron entre hace unos 100 a 120 millones de años. En ese lapso de tiempo aproximado hubo alrededor de unas 10.000 especies, lo que nos da a inferir que ellas iban cambiando de una forma muy seguida. Bueno, entre intervalos de unos aproximados 200.000 años, ellas iban cambiando. Por eso, aquí vamos a observar esa gran variedad. Es muy difícil encontrar una igual que la otra, por esa gran diversidad. Tenemos también de diversos tamaños. Esta es la más grande de esta colección. La más grande del mundo fue encontrada en Alemania.
no completa, pero al hacer una reconstrucción pudo alcanzar 1 metro con 80 centímetros de diámetro. Así de ya. También tenemos los bivalvos, que eran las conchas de ese tiempo, como almejas, mejillones u ostras, algunos fósiles de caparazones de caracoles marinos y algunos cerezoros de mar. Esto tratando de 110 a 115 millones de años aproximadamente. ¿Tenemos alguna pregunta? Al reino vegetal, partes de xilópalos, madera petrificada, semillas ramificadas, hendiduras de hojitas, todas estas datan de 290 millones de años. Como reitero, siendo el tipo de fósil más antiguo de la colección. Vamos a apreciar algo en común en estas piezas, y es que ellas están sobre una roca. Como muchos fueron arrastrados por fuertes corrientes, al ir rodando, se le iba acumulando toda esa mineral y las terminó envolviendo. Tuvieron la misma formación de rocas de río. Por eso algo en común entre ellas y las rocas de río, especialmente donde hay mayor correntío, que son como tan apaladitas y tan lisitas. En el caso de ellas, aquí al partirlas, era fácil identificar esa parte positiva y negativa del fósil. Y esa variedad del color. Como comentaba, la variedad del color siempre se debe a la variedad del mineral. Por ejemplo, siempre al color negro es por el exceso de mineral de terminaron, sobre todo los abuelitos, ¿no? Terminaron aprendiendo de una manera empírica. Realmente en nuestro caso ya es muy difícil llegar a decir como que haya un patrón que nos indique que pueda tener fósiles. No, realmente no lo hay, o no lo tenemos. Andamos en martillo. Aquí anteriormente se hacía esto, cuando se comercializaba, los abuelitos eran los que iban a buscar las piezas. Y llegaba el turista y se las partían y le encontraba. Y era muy curioso para apreciar, porque uno le presentaba a los abuelos esas 2 rocas y le podía decir fácilmente, esa tiene, esa no, pero como si eran iguales. Entonces, realmente la habilidad solamente la desarrollaron ellos. Nosotros no. Exactamente. Como los favoritos, no hay nada. No, total. Ayer fuimos a Roca un fósil. Bueno, antes que nada quisiera agradecerles por visitarnos, por ayudarnos a cumplir este sueño de ser museo comunitario y poder conservar las piezas aquí mismo, en nuestro propio hogar. Realmente todo esto que se ha logrado por más de 40 años ha sido en gran parte gracias a ustedes, nuestros visitantes, quienes nos han acompañado, nos han apoyado en todo este proceso. En la parte de allá tenemos un libro, si gusta hacer alguna sugerencia, lo podemos hacer. Gracias por visitarnos, les doy una calurosa bienvenida, me estima la día de día, les deseo una feliz tarde e infinitas gracias. XD. XD, chicos. El libro de sugerencias. Bueno, acabamos de salir. Me dijeron que no podía subir el video, pero lo voy a publicar, chicos, por ustedes. XD. Y bueno, aquí voy a dejar esta parte. Como ven, este es el Museo Fósil de Villa de Leyva, Colombia.